De regreso con Revista Deportiva, llegamos a nuestra entrevista central. El doctor Milton Pinedo está con nosotros para hablar de todo lo que está sucediendo alrededor de la medicina deportiva en la República Dominicana, especialmente el primer Congreso Internacional de Medicina Deportiva celebrado el pasado fin de semana. Saludos, doctor Pinedo. Buen día y gracias por la invitación. Es un placer estar con amigos. Muchas gracias. Antes de empezar a hablar del Congreso, yo quiero que la gente le vea el porte. Mira, este hombre siempre anda como pepillito, como buen mozo, como derechito. Hay que Además, mantenerse. Mira, la chacabana ese fedomede. Yo quiero una de esas, doctor. ¿Qué tengo que hacer? Entrar a la federación. Qué bueno tenerlo por aquí. Qué bueno Gracias. que podamos hablar de ese Congreso. Porque sigue usted fajado con la medicina deportiva. Tú sabes que el deporte genera una masa crítica y esa masa crítica tiene mucho que ver con los grupos de apoyo a la actividad deportiva, tanto ustedes como periodistas, como los médicos, fisioterapeutas. Creo que cualquier evento que se haga en el país relativo al deporte, que sea bien organizado, las personas responden. Y el sector salud es una parte fundamental. No es posible hoy día hacer deporte sin tener salud. Entonces, el deporte dominicano está un poco divorciado de esos grupos de apoyo. O sea, hay mucho alto rendimiento, hay atletas de alto nivel. Entonces, necesitamos estimular a ese personal de apoyo, capacitarlo y actualizarlo. Ese fue el propósito de hacer un congreso que va a ser anual, donde los médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos y todo el personal de salud va a tener una oportunidad de actualizarse y compartir con otros profesionales y así crecer a la par del alto rendimiento dominicano, que está allá arriba con atletas de gran nivel en muchos deportes, pero el sector salud todavía no está en ese punto que sea el que contribuya más al alto rendimiento. Ese es nuestro propósito, de crear eventos en donde participen el personal de salud de República Dominicana. Personal especializado, porque por ejemplo hoy en día, fuera de la alta competencia también tenemos muchos coach nutricionales, por otro lado coach ya físicos que están trabajando con la gente en su día a día, especialmente a la gente que va al gimnasio y que se entrena de manera particular. Entonces toda esa gente necesita también capacitación, porque en muchos casos estamos hablando de personas que comienzan de manera empírica. Sí, no es un problema, pero es una realidad. En República Dominicana, los atletas buscan mucho la cooperación para lograr el alto rendimiento y se acercan mucho a coach nutricionales, a coach psicológicos, a la preparación física. Tenemos un gran problema en preparadores físicos porque no hay ninguna formación para ellos que sea adecuada. Entonces la mayoría aprende en el camino, vienen de ser atletas, tienen un esquema de preparación y lo aplican, pero ya todo eso forma parte de las ciencias del deporte. Sí, yo me he encontrado que hablando con uno y otro, tú te das cuenta que cada quien se formó de una forma diferente. Exactamente. Entonces no hay una uniformidad en la forma de formar a esos entrenadores que de una forma u otra terminan afectando positiva o negativamente a atletas de alto rendimiento, porque yo me he encontrado con atletas federados incluso que fuera de su entrenamiento normal hacen CrossFit en tal gimnasio, por ejemplo. Exacto. A mí me ha pasado que me he encontrado con eso, con atletas activos. Y la importancia de eso viene manifestado. Por ejemplo, te voy a poner un caso. La NBA tiene un esquema que se llama 1-3. O sea, por cada atleta de alto nivel, tiene 3 personas trabajando desde el punto de vista de la salud. Un preparador físico, un fisioterapeuta y a veces un médico. Wow. O sea, que va el autobús de los atletas y de atrás va el autobús del personal de apoyo de salud. Porque todos esos contratos grandes lo tienen que garantizar con eso. No es un preparador físico para todo el equipo, es un preparador físico para un atleta. ¿Por qué? Porque ese contrato lo único que tiene garantía es que no se te lesione el atleta. Entonces trabajan con prevención de lesiones, trabajan con fortalecimiento, trabajan con reactivación y rehabilitación de lesiones deportivas. O sea que es una visión, hoy día hay una visión muy diferente. No es esperar a que el atleta se lesione, es prevenir que el atleta no se lesione y que si ocurre la lesión
sea lo más leve posible y que pueda rehabilitarse en un periodo muy corto. Porque imagínate, ustedes me presentaron hoy, que yo no lo vi anoche, lo que sucedió en el béisbol. Con Alex Canario. Exacto. Un atleta de las Águilas Ibaeñas, joven, de alto nivel, tiene un terrible accidente en el campo de juego y sufre 2 lesiones. Eso posiblemente lo saque ya del campeonato de del béisbol. torneo lo saca por completo. Ahí estamos viendo nosotros la caída, se lesiona el hombro, pero todo comienza con el tobillo al pisar mal la base. Eso a mí me pone, bueno, me lastima verlo así, sufrir tanto. Entonces, ¿cómo uno previene algo así, doctor? En ese caso, la prevención es muy difícil porque fue una actuación en el campo del juego. O sea, aparentemente pisó mal la base, ahí se produce el esguince de tobillo, entonces cae y se luxa el hombro. Ya hay que ver con la evaluación clínica y las imágenes qué va a suceder con ese tipo de lesión y la profundidad que tiene esa lesión. ¿Qué le puede afectar más de los dos casos? Los tobillos son muy difíciles de recuperar porque un esguince de tobillo no tan solo se lesiona la articulación, sino que crea edema y también hay lesiones en los ligamentos. En el caso, disculpe, continúe. Y esa lesión de ligamento tarda un tiempo para recuperarse. En el caso del Congreso, usted decirme el 1-3 de la NBA me pone a pensar que aquí debe faltar mucho personal para poder cumplir algo así con nuestros atletas de alto rendimiento federados, porque son tantos que me imagino que no tendremos por cada uno 3 doctores que los atiendan, o 3 preparadores, o 3 cuidadores, por decirlo de alguna manera, profesionales de su físico. Bueno, pero alguien tiene que preocuparse porque haya preparadores físicos, porque haya psicólogos deportivos, porque haya nutrición en los deportes y que tengan referencia. Yo quiero decirte que la evaluación nutricional está casi ausente en el deporte de alto rendimiento. Nosotros tenemos un servicio y no damos abasto con eso. Un solo nutricionista deportivo graduado en España tenemos. Entonces, hay que ya ir pensando que hay que formar personas jóvenes. Ahora nosotros tenemos una nueva generación de médicos deportivos que son ya especialistas, o sea, tenemos médicos rehabilitadores, tenemos médicos internistas vinculados al deporte, director médico de la Federación de Natación, el doctor Francisco de la Rosa, el director médico de voleibol, el doctor César Andrés Báez, que es un gastroenterólogo, y así hay muchos médicos, pero es necesario actualizar esa formación para que podamos ir a la par con el alto rendimiento. Y además hay que hacer una inversión en un centro de medicina del deporte para el alto rendimiento que cumpla los requisitos actuales, porque es que el deporte dominicano, si no va unido a la ciencia, llegará hasta un punto. A partir de ahí no podrá seguir ascendiendo en su proyección. Y en el caso de este congreso, hemos visto imágenes ahí de lo sucedido el pasado fin de semana. ¿Se llamó internacional porque los expositores eran internacionales o porque vino gente de fuera también a participar como, digamos que discípulos en este caso? ¿Cómo describan un poco más, denme un poco más detalles de esto que estamos viendo, donde usted tiene a su lado a una eminencia de la medicina y que fue presidente muchísimos años del Comité Olímpico Dominicano, el doctor Puello Herrera, pero además el director actual, el presidente actual del Comité Olímpico Dominicano, el amigo Colin Acosta. O sea, estamos viendo lo máximo disponible, pero en este caso, el Congreso, la palabra internacional es lo que me gustaría como entender un poco mejor. Lo de internacional se motiva por la participación de conferencistas internacionales. Tuvimos 2 referentes mundiales, el doctor Walter Frontera, que fue presidente de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, el doctor Juan Ramón Heredia de España, la doctora Manuela González de España y una fisioterapeuta, Silvia Ortega, que es la fisioterapeuta del FC Barcelona. O sea, ella dio un taller sobre cómo rehabilitar las estrategias de rehabilitación en atletas élites y hubo también cubanos, tuvimos 3 cubanos, algunos residen aquí, otros vinieron de Cuba. O sea que fue un evento con una calidad científica que le gustó mucho a las personas que participaron. Tuvimos una participación para nosotros récord de 220 personas en 2 días, que es bastante. Y todas las personas con un entusiasmo, con un súper deseo de tener
oportunidad de contactar con personas que tienen un nivel superior a lo que existe en República Dominicana y plantearnos cómo ellos ven el deporte y cómo solucionan los problemas del deporte. Yo le decía ayer a alguien que el deporte dominicano tiene que enfrentar un reto en cuanto a lo presupuestario, porque es que nosotros, que deberíamos estar en el nivel centroamericano y del Caribe, por la realidad económica del país, por el tamaño del país y todo eso, de repente tenemos a muchos atletas, demasiados atletas de nivel mundialista. Y en los casos que no, el atleta dominicano suele ser del nivel continental. O sea, el atleta se pone más caro porque clasifica a eventos de mayor nivel, al mismo tiempo tiene más eventos porque sigue el ciclo. O sea, no es un atleta que se está eliminando en el Interisla ni en el centroamericano, es que está llegando al campeonato continental y está llegando al campeonato mundial en muchos casos. Eso afecta también en el caso de la medicina deportiva y ya usted nos adelantaba algo de eso. ¿Qué solución en cuanto a su área usted ve en el futuro en el tema presupuestario? Es un tema fundamental, porque sin inversión es imposible tú poder tener. Mi aspiración es que por lo menos nosotros podamos enviar en estos 4 años 5 o 6 jóvenes, médicos jóvenes, a especializar en diferentes áreas de las ciencias del deporte. Mira, nosotros, realmente cuando tú ves el deporte dominicano, nosotros tenemos una calidad atlética, tanto desde el punto de vista de ejecución del atleta como del entrenador, que sobrepasa las fronteras. Porque nosotros no tenemos ninguna aplicación desde el punto de vista de ciencias del deporte. Nosotros no tenemos biomecánica, nosotros no tenemos nutrición realmente aplicada, nosotros tenemos limitaciones psicológicas para aplicación. Hay equipos que no tienen preparación física, o sea, un preparador físico de alto nivel para atletas de alto nivel. Se producen muchas lesiones en el deporte. Imagínate los deportes de control de peso, cómo hacen el peso. Señora, es la misma forma de hace 40 años. Si tú le aplicas ciencias del deporte y haces una inversión con un plan anual, ¿verdad? Mirando eso y evaluando a dónde llegaría el deporte dominicano, yo te aseguro que duplica, no la cantidad de medallas, la calidad del atleta se va a duplicar, porque se va a duplicar su ejecución desde el punto de vista deportivo, pero también va a alargar su vida deportiva, porque lo que acorta la vida deportiva de un atleta sabemos que son las lesiones. Si tú entras en el insight de cualquier deporte dominicano importante, te vas a dar cuenta lo que pasa con las lesiones deportivas. Si tú entras en el insight de pesas, si tú entras en el insight de voleibol femenino, de voleibol masculino, te vas a dar cuenta la cantidad de lesiones que se producen. Y esa cantidad de lesiones viene producida por 2 cosas, por una carga muy alta, como es lógico tienen, pero sin prevención de lesiones y a veces también sin una alimentación adecuada, y eso va produciendo y va mermando la calidad del atleta porque se van acumulando lesiones y llega un punto en que acorta la vida deportiva del atleta. Bueno, hasta hace 15 años, los equipos de la pelota invernal, para mencionar un caso, su personal de medicina deportiva, para decirlo así, que no llegaba a eso, obviamente, eran solo masajistas, y no masajistas profesionales, gente que aprendió a dar masajes sobre la marcha. Que era parte de lo que le iba a preguntar al doctor. Usted me está hablando de ciencia del deporte, pero aquí esto es de empírico. Hasta que llega usted y se preocupa por situaciones como esta, y sabemos que usted tiene muchos años ya trabajando y tratando de cambiar esa... Muchos no, demasiado. Tratando de cambiar esa realidad. Entonces, la pregunta, no sé si la tuya, Nefta, que te estoy interrumpiendo, va en esa dirección, pero a mí me gustaría saber qué tanto hemos avanzado, porque por lo que él dice, yo me siento muy atrasado. No, nosotros hemos avanzado muchísimo, mucho. Por ejemplo, hoy los equipos tienen acompañamiento médico y fisioterapéutico y psicológico cada vez. Una delegación actualmente no sale sin ese acompañamiento y no sale sin también un poco de preparación previa. Pero eso resuelve el problema momentáneamente, esa delegación. La medicina del deporte es parte de eso, pero la otra parte es durante el periodo de proceso de entrenamiento, ahí es donde debe actuar la medicina del deporte, que no es una actuación cuando el atleta se lesiona, es una actuación para evaluación del atleta, y esa evaluación desde el punto de vista médico o de ciencias del deporte va acompañado
con el entrenador. Y el entrenador sabe cómo programar las cargas, pero depende de la salud de ese atleta. Entonces, eso significa que si se hace un plan de medicina del deporte y se acompaña con el proceso de entrenamiento, nosotros obtendremos muchísimos más resultados. Y además, garantizamos que un atleta tenga más tiempo de vida deportiva y su calidad de ejecución sea mejor, porque un atleta en salud mucho mejor. Por ejemplo, la suplementación deportiva aquí no se utiliza, no es un programa, sino los atletas mismos la buscan. O sea, se preocupan en algunas federaciones, pero no debe ser así. No todos los atletas tienen que suplementarse nutricionalmente con las mismas sustancias. O sea, nos referimos, además de su alimentación, claro. Estamos hablando de pastillas, estamos hablando de vitaminas. Sí, estamos hablando de un grupo de nutrientes que hoy se administran a los atletas para aumentar su performance. O sea, están relacionados con el rendimiento deportivo. Eso lo trabaja la nutrición deportiva. Y cuidándonos del dopaje, ¿verdad? Claro. Ese es el tema más ahí nosotros delicado. No tenemos mucho problema, porque yo que tengo muchos años trabajando y tengo un grupo que trabaja, nosotros no nos explicamos por qué el atleta dominicano tiene tanta conciencia sobre el dopaje. El olímpico. Sí, el olímpico. Nosotros recibimos diariamente, si no recibimos 3 y 4 llamadas de entrenadores o atletas. Doctor, yo me puedo beber esto, doctor, o sea, ya se ha creado en el atleta olímpico una verdadera conciencia de prevención antidopaje. Pueden suceder casos como son posibles en toda la sociedad y en todos los grupos deportivos, pero realmente son mínimos. Doctor, y el basquetbolista dominicano en general, ¿cómo se comporta en el tema dopaje? Lo digo porque hay mucho del baloncesto dominicano que está libre, que son un grupo de torneos torneos provinciales, torneos, o sea, fuera de lo que son selección nacional, de los que están agrupados los LNB, que ya están en un nivel profesional y por lo tanto tienen que conocer el tema. Hay muchos muchachos de esos que están más libres y yo no veo que haya un problema serio en eso. ¿Cómo se ha logrado? Nosotros tenemos 2 deudas. Una deuda con el fútbol y una deuda con el baloncesto. Son deportes mayoritarios con una práctica masiva y no hay programa de dopaje específico para ello. Pero puedo decirte que a nivel internacional nosotros hacemos muestras aquí al 3x3 principalmente, cada vez que sale a una competencia. Ninguno ha salido positivo. Y a nivel internacional no tenemos ningún baloncelista. No, yo no recuerdo. Es prohibido con sustancia prohibida. Hace unos 4 años teníamos un atleta que fue por una sustancia prohibida, estaba jugando en Colombia, pero actualmente no hay ni ningún baloncelista ni ningún futbolista que haya sido suspendido. Y quizá aquí no le hagamos controles, pero cuando van a torneos FIBA o a torneos de la FIFA, sí se le hacen controles. Y no hay referencia de casos positivos. Nosotros tenemos un caso positivo en el año 2019 con las muestras que hicimos antes de un beisbolista, Starling Marte, y eso es lo único, Starling Reyes Marte. Eso es lo único que tenemos. En el 20 no tenemos, 21 no tenemos, 22 no tenemos, en el 18 tuvimos casos en los Juegos Militares en el 18 de pesas y atletismo. Es decir, que aunque no tenemos un programa de control, que deberíamos de tenerlo, porque son deportes importantes y a nivel internacional se le exige, no hay referencia de que a nivel internacional deportes importantes como voleibol, fútbol y baloncesto tienen casos positivos. Es decir, que hay una conciencia en el atleta dominicano que está en el patrón olímpico de que cuando va a utilizar una sustancia debe consultar para que no tenga inconvenientes hoy día. Bueno, doctor, queremos agradecerle. Definitivamente que hablar con usted es como que uno siempre tiene y otra pregunta, duraríamos hasta el mediodía de mañana, porque usted es un conocedor y siempre se expresa, es muy llana la conversación, muy fácil de entender, a pesar de su especialidad. Gracias, doctor, y esta casa es suya, nosotros queremos seguir conociendo más. Usted dice que este Congreso de Medicina Deportiva es anual, entonces desde ahora empecemos a anunciar el próximo, porque esta es su casa.
Sí, señor. Yo me siento aquí en mi casa y digo como digo en el Congreso. Lo único que uno tiene que decir cuando es recibido con ese nivel de amabilidad es muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Así que estuvo con nosotros el doctor Milton Pineda, presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva. Continúen con Revista Deportiva.